Egunon guztioi eta Buenos días y gracias por su asistencia. en este día a este nuevo Fórum Europa Tribuna Euskadi, patrocinado por el Grupo Santander. En esta mañana contamos con la presencia de doña Elena Franco, diputada de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Guipúzcoa. En un instante escuchamos la intervención de doña Elena Franco. Antes de nada, tengo que comentarles que disponen, quienes lo deseen, de un sistema de traducción simultánea. Buena parte de la intervención, tanto de Martín Garitano como de Elena Franco, van a ser en euskera, con lo cual, si alguien lo desea, a cualquiera de las azafatas le puede solicitar un sistema de traducción simultánea. El encargado de presentarnos a Elena Franco va a ser el diputado general de Guipúzcoa, Martín Garitano. Martín, Nahiduzunen. Buenos días. Gracias por esta invitación y gracias a ustedes por su asistencia. Vivimos en una crisis que nuestra generación no había conocido hasta ahora y junto a nosotros todas las economías del mundo occidental. Los supuestos especialistas que ni tan siquiera olfatearon la profundidad de la crisis nos anuncian su final inmediato. Es decir, que estamos saliendo del túnel y son, por tanto, palabras de esperanza de alguna forma. Pero especialistas y supuestos especialistas, desde luego, coinciden en una cuestión, y es que tras la salida de la crisis, aunque entremos en una fase de crecimiento, los trabajadores, los pequeños y medianos empresarios no vamos a volver a la situación anterior. Es decir, hemos retrocedido y vamos a quedarnos en una situación peor. Una crisis que dura ya años y que nos ha empobrecido. Hay que decirlo, nos ha empobrecido a la mayoría. Y además nos anuncian que la recuperación no nos devolverá a las cotas de bienestar de la situación anterior al estallido de la crisis, a la situación anterior al crack de la gran mentira. Urte luzeetako borroka. Los derechos sociales que se consiguieron tras años de lucha pasarán a ser, desde luego, sueños del pasado y, con el argumento de la crisis, las reformas legales propiciadas por la derecha van a recortar y, de alguna forma, pulverizar los avances que se habían producido en el terreno de los derechos sociales. Esta situación, que desde luego es algo que nos atemoriza, no podemos resignarnos a ella, no podemos conformarnos con ella. El desistimiento no está en nuestro ADN, pero tenemos que dejar claro que hay que hacer las cosas de otra forma, de otra manera. Gauzak beste era batera. Que hacer las cosas de una manera diferente, y estamos mostrándolo en Guipúzcoa. Elena Franco les explicará de una forma más detallada sobre ello, pero cuando ponemos delante del interés individual el interés social y general, cuando ponemos por encima de todo la calidad de vida y los intereses de la sociedad y de las personas, si en lugar del pelotazo fomentamos la cultura del emprendimiento, seremos desde luego protagonistas de las transformaciones del siglo XXI. De un nuevo tiempo, un tiempo marcado por nuevos valores, y a nosotras y a nosotros, a quienes hemos sido llamados a liderar las instituciones, nos corresponde dirigir el tránsito de una economía que se retrataba en el pelotazo, el enriquecimiento rápido, la pérdida de valores sociales, el tránsito hacia una economía regida por los valores del emprendizaje, la solidaridad fiscal, la progresividad y, en definitiva, el progreso colectivo. Horretan, ari gara. En ello estamos en Guipúzcoa. En el gobierno del territorio dinámico, progresista y solidario del este de nuestro querido Bilbao.
Eskerrik asko. Elena, zurea da hitza. Gracias y cedo la palabra ahora a Elena Franco. Buenos días. Gracias, diputado general, y gracias a la organización por la oportunidad que nos han brindado. Es verdad que han sido legión quienes han tratado de acallar o de desfigurar las propuestas de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Y bien, nosotros nos hemos esforzado en llevar una política diferente con nuestros instrumentos. Hemos acudido a los pueblos, a los municipios. Hemos buscado nuestras posibilidades de explicar a las personas qué es lo que estamos haciendo y con qué objetivos lo estamos haciendo. Pero en todo caso, en nuestras diferentes posibilidades para poder contrastar y hacer llegar nuestro mensaje, nuestro discurso sobre lo que estamos haciendo y cómo estamos haciendo, la posibilidad también de poder contar con un foro amplio y diverso como el que hoy tenemos. Y en ese sentido, pues agradecer la invitación a los organizadores. Voy a organizar la charla de hoy en base a un esquema que voy a comentar rápidamente. Paso rápidamente por la crisis y las políticas que se están imponiendo desde los núcleos de poder para ver las limitaciones de las mismas y cómo hemos intentado, desde la humildad de ser solamente una diputación, hacer frente a las consecuencias más negativas de esas políticas, siendo también conscientes de que no hay que caer en autocomplacencia, eta ziurazki horregatik, y por ello debemos hacer propuestas más ambiciosas si queremos garantizar el futuro económico de este pueblo. Un futuro económico basado en bases sólidas y que comprenda, en un modelo que comprenda a todas las personas. Ese es nuestro compromiso. Vamos a continuar trabajando en esa vía, no solamente en el trabajo diario de la Diputación Foral de Guipúzcoa, sino que debemos alcanzar nuevos acuerdos que impulsen este nuevo modelo, una nueva situación. No quiero entrar en un análisis detallado de la crisis, de sus orígenes, porque si quisiéramos abordar esta cuestión no podríamos quedarnos en estos últimos 5 años. Seguramente nos deberíamos retrotraer unas décadas atrás, a los años 70, hablar de la crisis del Fordismo o como se denomina más comúnmente la crisis del petróleo, pero creo que es mejor que nos centremos en los problemas y la situación actuales. Hoy nadie pone en duda que las economías occidentales están inmersas en una crisis estructural, cuya evidencia más reciente es el fin de un periodo de crecimiento continuado, que se sustentaba en la especulación inmobiliaria y financiera. Es decir, en el endeudamiento que esta especulación produjo. Por tanto, es el fin de esta fase, de este ciclo de crecimiento, y estamos en una crisis estructural que no es solamente una crisis financiera, sino que dejó claro que iba más allá, que afectaba seriamente a la economía real y que sus consecuencias de crisis social y ecológica no tardarían en verse. Ante esta crisis se proponen o se imponen una serie de políticas que básicamente se pueden resumir en 2 frases, ¿no? Por un lado, vamos a sanear el sistema financiero, es decir, vamos a destinar recursos y sobre todo recursos públicos al saneamiento del sistema financiero, que viene acompañado, la otra cara de la moneda es vamos a recortar otro tipo de políticas y otro tipo de gastos públicos, sobre todo el gasto social, dentro de lo que se llama políticas de austeridad y ajuste.
Esas restricciones, junto con una dificultad evidente de acceso al crédito para familias y empresas, nos está situando ante una caída de la demanda acelerada que tiene como consecuencia en lo social un incremento del desempleo, en primer lugar, y un deterioro de las condiciones laborales y sociales como consecuencia de la misma. Está claro que las consecuencias directas de estas propuestas son las que acabo de comentar. Un incremento de desigualdad social. Un incremento de desigualdad social y unas condiciones que llevan a desaparecer a gran parte del tejido productivo, a una parte importante de nuestro tejido empresarial. Esas consecuencias son claras. Ahora, la pregunta es, ¿y qué pasa con el objetivo pretendido de estas políticas? ¿Se va a conseguir un crecimiento económico estable, duradero y, sobre todo, bien distribuido? Al margen de posibles oscilaciones coyunturales en los niveles de crecimiento económico medido en los términos estándar al uso, es decir, el crecimiento del PIB, que no refleja muy poco o que refleja muy poco de lo que son las necesidades de las personas. Al margen de que pueda haber ese tipo de oscilaciones coyunturales, lo que está claro es que el nuevo modelo que se está imponiendo no es capaz de generar niveles sostenidos de empleo, niveles suficientes de empleo y mucho menos de empleo de calidad. Con lo cual estamos desconsiderando las necesidades reales de las personas, que es en principio lo que tiene que servir la economía. Frente a ello, debemos diseñar y organizar un modelo diferente para llegar a una economía solidaria, avanzada y que tenga en su centro en las personas. Es decir, que ponga el interés general, el interés público por delante de otras cosas. Creo que disponemos de bases sólidas para construir ese modelo. Tenemos riqueza y tenemos capacidad de crear riqueza, capacidad económica. La cuestión es cómo podemos distribuir esa riqueza. Pero, desde luego, la construcción de este modelo exige cambios sustanciales. Debemos organizar mejor lo que tenemos, que es mucho y variado. Tenemos personas, tenemos recursos naturales, tenemos empresas, administraciones públicas, una red de ciencia y tecnología avanzada, personas muy bien formadas. Es decir, debemos organizar esto que tenemos. Debemos acordar dónde, en qué y cómo utilizar todos estos recursos para construir una economía más avanzada, más solidaria y ecológica. Pero para que ello sea posible es indispensable un reparto del trabajo y de la riqueza. Porque todos somos imprescindibles y todos estos recursos, el trabajo y la riqueza, deben organizarse en función de las personas y no a la inversa. Porque ese cambio solamente nos dará una mayor cohesión social y un mayor bienestar para todos, que es el objetivo que debemos perseguir. Por tanto, un bien a defender, un bien a proteger, no solamente por razones de justicia, evidentemente, sino incluso también por cuestiones prácticas en el ámbito económico. Ya que una distribución más equilibrada de la renta y el empleo no tiene sino que efectos positivos en lo que tiene que ser la sostenibilidad del modelo económico. Por un lado, porque se establece un sistema sólido de consumo, de inversión, que estimula el tejido productivo y la actividad de las empresas. Y, por otro lado, porque genera un clima favorable al consenso, a los acuerdos, que es un elemento fundamental para poder adoptar compromisos colectivos, que es lo que en este momento requiere nuestro país, si realmente queremos hacer una transición hacia un modelo más avanzado en lo económico y en lo social. Es decir, hay que apostar por el mantenimiento de la clase media, que es la gran olvidada en este momento de todas las políticas. Nos estamos cargando, con lo cual estamos dejando enfermo al sistema.
Creo que ha habido dos actuaciones o dos grandes ámbitos de actuación de la Diputación Foral de Guipúzcoa que han querido insistir en este ámbito de avanzar hacia una mayor cohesión social. Lehenengoa izango litzateke. Primera se refiere al gasto de política social, que ha tenido, desde luego, una prioridad absoluta desde el inicio en nuestra acción. Ha sido la gran línea roja de nuestra actuación. No hemos hecho recortes, sino que, bien al contrario, hemos extendido las coberturas y los servicios de la Diputación. Y no solamente eso, sino que hemos llegado a asumir determinados recortes realizados por otras administraciones públicas. La razón es clara, porque no podemos marginar en medio de la crisis a los sectores más vulnerables. No podemos dejarlos de lado y debemos garantizar unos ingresos mínimos y una atención para todos. Y junto a ello, cuando se producen problemas en sociedades avanzadas, no podemos sacrificar determinados colectivos como personas de edad o personas con discapacidad, que no puede ser que sus condiciones de vida sean las que primero sufren los recortes. Por tanto, debemos tener una economía mucho más solidaria, más humana, porque es la que nos retrata ante el mundo. Y desde luego, la obligación de no marginar, no dejar a nadie marginado, ha sido la clave de nuestro gobierno, a diferencia seguramente de la política de otros gobiernos, pero no solamente por lo que acabo de decir, sino también por una cuestión de interés económico. Azken finean, laguntza. Es decir, el gasto que se hace en política social, en servicios sociales, tiene evidentes consecuencias macroeconómicas positivas, por una parte, porque crea empleo y, por otra parte, porque son rentas que, aunque son reducidas, aunque van a manos de personas con pocos ingresos, deben destinarlos obligatoriamente al consumo y eso, desde luego, incentiva la demanda interior. Básicamente, la mejora, no tenemos que olvidar que la mejora del conjunto de economía empieza y se apoya en la mejora de las economías familiares y de las personas. Pero claro, la cohesión social no depende solamente del gasto. El gasto está bien y es fundamental. También tenemos que hablar de distribución en el ámbito de los ingresos. Hay que distribuir la renta con el gasto, pero también con los ingresos, ¿no? Con lo cual, vamos directamente a lo que es la política fiscal. A nuestra llegada al gobierno, hicimos un diagnóstico de la fiscalidad que todos seguramente conocen. Y lo que decíamos es que el sistema impositivo en los últimos años ha retrocedido en términos de equidad y progresividad y que la carga del mantenimiento del sector público estaba sobre la clase trabajadora, especialmente en los impuestos indirectos como el IVA. Y eso tiene, desde luego, una consecuencia directa y es que no es suficiente. Los ingresos fiscales no son suficientes para mantener y garantizar un sector público eficiente. Y, por tanto, nuestra actitud fue muy clara y resuelta a favor de un sistema más justo y solidario, tanto en la definición de la política fiscal, pero también en la práctica, es decir, en la lucha contra el fraude, que es una cuestión capital para que el sistema fiscal cumpla su función y responda a criterios de equidad y progresividad que se han traducido en propuestas que mencionaré enseguida algunas de ellas. Lo que ha sido una línea de trabajo fundamental en los últimos 4 años en el Gobierno Foral de Guipúzcoa es recuperar la exigencia de una mayor tributación sobre la riqueza. La tributación de la riqueza está prácticamente desaparecida del mapa. Se han impuesto los intereses de los grandes poderes económicos, de los que tienen mucho, que son pocos, pero tienen mucho poder. Con lo cual, prácticamente, o se había eliminado directamente algunas figuras impositivas o se había reducido a mínimo la tributación sobre la riqueza. Consideramos que es un elemento básico para dotar al sistema de legitimidad, en primer lugar,
porque no se puede exigir cumplimiento de sus obligaciones tributarias a los que menos tienen, si los que más tienen pueden eludirlo directamente porque el sistema se lo permite. Pero además también por una cuestión práctica de impulso a la recaudación, que es el elemento básico para que el sector público pueda ejercer sus funciones. Desde el principio de la legislatura tomamos una serie de iniciativas en ese sentido. La primera fue recuperar el impuesto de patrimonio anterior con algunas modificaciones, con el compromiso de proponer en un breve plazo de tiempo un nuevo impuesto sobre la riqueza, que, como ya sabéis, es el impuesto sobre la riqueza de grandes fortunas, aplicado en Guipúzcoa. Un impuesto que busca una cosa evidente, que es que se tribute en base a la riqueza real, algo tan sencillo como eso. Con lo cual, se ha diseñado de tal manera que busca eliminar las grandes vías de elusión que tenía el resto de impuestos de patrimonio, que todo el mundo lo reconoce, pero ante lo cual la gente dice, no, como tiene muchas vías de elusión y los grandes no pagan, lo quitamos. No. Como tiene muchas vías de elusión y los grandes no pagan, lo reformamos, eliminando esas vías de elusión. Una apuesta que no es muy habitual, pero que ha sido la nuestra, por coherencia y por honestidad. Hay otro tipo de medidas, no solamente en cuanto al impuesto de las grandes fortunas, sino que hemos hecho reformas en el impuesto de transmisiones patrimoniales y hemos hecho algunas modificaciones también en el terreno de los bienes inmobiliarios. En cuanto al impuesto de la renta de las personas físicas, hemos hecho diversas propuestas para corregir el desequilibrio evidente que hay en contra de los trabajadores de cuenta ajena. Y esto es algo que debíamos cambiar paulatinamente. Y en ese sentido hemos hecho algunas modificaciones, especialmente incrementando la presión sobre las rentas de capital. Porque el 80% de las rentas que se producen no son rentas de trabajo. Y por tanto, debemos redistribuir y reequilibrar esa correlación entre rentas de capital y de trabajo. Otra propuesta interesante, pero que desafortunadamente quedó imposibilitada, fue el nuevo impuesto sobre las ganancias de las empresas. Hicimos un trabajo enorme en la ponencia de las Juntas Generales. Escuchamos a los agentes económicos y sociales de Guipúzcoa para diseñar un nuevo impuesto en el que planteábamos que el objetivo debía ser fortalecer el tejido productivo real, el empleo, de manera que las empresas tuvieran un fondo propio de inversión que les independizara en la mayor medida de lo posible del sistema financiero. Y, por otra parte, también que de alguna forma se incrementara la capacidad de recaudación. Bien, hicimos algunas excepciones sobre I+D, obviamente, deducciones, pero nuestro objetivo, desde luego, se centraba en que las grandes empresas tributaran proporcionalmente, porque con el actual sistema las grandes empresas tributan muy poco, porque utilizan todo tipo de deducciones y de posibilidades que el propio sistema ofrece para que las grandes empresas eludan de alguna forma el impuesto. La contrarreforma, desafortunadamente, acabó con esta iniciativa y creo que todos hemos salido perdiendo, especialmente las empresas pequeñas y medianas, que son mayoría en nuestro territorio, pero creo que el futuro, desde luego, debe transitar por esa vía. Un desarrollo equilibrado de un país tampoco puede depender exclusivamente de recaudar y distribuir, del ámbito redistributivo que se puede hacer desde las administraciones. Seguramente habrá que incidir en el sector productivo. Creo que en eso también todos estamos de acuerdo. Porque si no podemos llegar más que a una situación equilibrada, desequilibrada. Podemos tener un sector productivo que anda a su aire, con poca capacidad de creación de empleo y empleo de mala calidad, y con empresas que no pueden sobrevivir en condiciones estrictamente de mercado. Y tenemos, por otro lado, otro sector que difícilmente va a poder
encontrar un empleo y que va a tener que vivir de las prestaciones sociales. Un escenario dual que no nos gusta, con lo cual hay que incidir también en el tejido productivo. Ha sido otra línea de actuación prioritaria para este Gobierno, la reactivación del tejido productivo y su adaptación a las necesidades reales de los ciudadanos y ciudadanas, tanto en lo que a la oferta productiva se refiere, como a la creación de empleo y la generación de condiciones laborales dignas. Evidentemente, la actuación del sector público en el tejido productivo tiene diferentes vertientes. Al debate ético, donde hay que... Por una parte puede estar el marco normativo, es decir, el establecimiento de normas que condicionen la actuación de los diferentes agentes, pero también está el gasto público general, pero el gasto específico también destinado a incentivar la economía, como pueden ser ayudas, etcétera. La Diputación, desde luego, tiene pocas capacidades en cuanto al marco normativo, pero sí en cuanto a gasto. Quisiera subrayar algunas iniciativas que hemos adoptado y que en otros niveles han quedado, desde luego, completamente olvidados o con muy poco lugar, y que, sin embargo, para nosotros han sido líneas estratégicas. Por ejemplo, las pequeñas y medianas empresas han sido las grandes olvidadas en esta época de crisis. Se nos llena la boca hablando de su importancia, etcétera, pero en la práctica se enfrentan a graves dificultades por su dimensión, porque por su dimensión difícilmente pueden abordar incluso el acceso a las ayudas que se dan a las empresas, tanto por sus recursos como por la información de que disponen, pero son precisamente, paradójicamente, las empresas que más necesidad tienen. Y, por tanto, sin marginar a nadie, es decir, sin abandonar las empresas que antes recibían ayudas y que siguen recibiendo nuestras ayudas, bien, junto con ello lo que hemos hecho es un lugar especial a las pymes. La Diputación las ha incluido de manera específica en sus ayudas para inversión y para I+D. Y además hemos puesto en marcha un servicio de vigilancia tecnológica e información estratégica destinada específicamente a las pymes que, en este aspecto también, por su dimensión, como he dicho, se enfrentan a dificultades de abordar este tipo de cuestiones. Hemos hecho más proyectos innovadores, como, por ejemplo, establecer una red de colaboración entre agencias de desarrollo, universidades y empresas que pueden aportar sus sinergias y sumarlas en ese marco teórico en el que se pueda compartir el conocimiento y crear, por tanto, nuevas alternativas y nuevas oportunidades. Y en esto hemos hecho una apuesta importante con un programa específico del que estoy segura que va a tener muy buenos resultados. Bueno, otra estratégica ha sido reforzar la apuesta por las empresas pequeñas y medianas, pero también favorecer la participación de los trabajadores en la empresa. Pensamos que los modelos organizativos horizontales están funcionando mucho mejor ante la crisis, porque son más flexibles, porque son más adaptables a los cambios. Entonces, es otro elemento que hay que impulsar y que ha tomado un protagonismo importante en nuestra política de impulso al tejido económico. Y también en la misma línea, la apuesta por el desarrollo local, organizado. Hay mucho que se puede compartir, y más en un territorio como el nuestro, en el que tenemos un tejido asociativo e institucional muy amplio. Tenemos agencias de desarrollo comarcales, tenemos empresas de diferentes tamaños muy vinculadas a la comarca, tenemos necesidades concretas que se detectan desde abajo y que muchas veces los análisis macroeconómicos las obvian. Con lo cual, favorecer la creación de ese tipo de sinergias desde abajo no hace sino complementar otros análisis y otras posiciones que se pueden llevar de un enfoque más macro. Como bueno, parece una apuesta estratégica y de futuro. En cuanto al sector primario, nuestra principal línea de acción ha sido la soberanía alimentaria, en el que hemos hecho
propuestas, a mi modo de ver, fundamentales desde bastantes puntos de vista, no solamente en cuanto al respeto al medio ambiente, sino también sobre cuestiones de pura supervivencia, porque nuestros agricultores, nuestros montes, han de ser protegidos y este sector debe garantizar unos ingresos mínimos para continuar con su actividad. En cuanto al mercado laboral, a pesar de tener muy pocas opciones de intervención, hemos querido intervenir. Especialmente quisiera mencionar dos cuestiones. Una, la creación de empleo verde y empleo blanco, el empleo verde ligado al medio ambiente y el empleo blanco, es decir, el ligado con el bienestar y con los servicios sociales. Son, por tanto, nuevos yacimientos de empleos y que han tenido un impacto importante, en especial con ayudas que hemos dado a los municipios para emplear a personas en desempleo y con poca formación, y este es un sistema que ha funcionado realmente bien para integrar a estas personas en el mercado laboral. Quiero subrayar otras actuaciones cuyo objeto ha sido la defensa de las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras guipuzcoanas. Por un lado, me quiero referir a la actuación de la Diputación en la negociación del convenio colectivo de las residencias para la tercera edad. Creo que fue una apuesta clara y decidida para mantener y mejorar las condiciones laborales de un sector muy precario, con unas dificultades evidentes y con una función social innegable. Y encima la mayoría mujeres. Creo que esa apuesta es evidente y tenemos que seguir en esa línea. Y otra actuación que me parece fundamental en el mismo sentido ha sido la norma foral de cláusulas sociales en los contratos de obra pública. Creo que es un elemento que nos ha permitido blindar la exigencia del convenio de la construcción de Guipúzcoa en las contrataciones públicas. Me parece que es un mínimo que se lo debemos a nuestras empresas y a nuestros trabajadores en el territorio para que puedan competir en igualdad de condiciones con el resto. Los salarios son la fuente de ingresos de la gran mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro pueblo y la desigualdad empieza precisamente desde los centros de trabajo. Esa distribución primaria de la renta entre salarios y beneficios es donde empieza la desigualdad. Por eso se creó todo lo que es la normativa laboral, la regulación laboral, ¿no? Para proteger precisamente en ese conflicto interno de las empresas a la parte más débil. La parte más débil, que es la parte trabajadora. Estamos asistiendo a una ofensiva feroz contra las condiciones laborales de los trabajadores que tiene como base fundamental lo que se llama desregulación, que no es más que una nueva regulación a favor de los intereses del capital. Creo que en una situación de crisis y de emergencia como esta, cualquier actuación que lleve a blindar, a mejorar, a favorecer el mantenimiento de condiciones laborales dignas y un entorno de protección de los derechos laborales adquiridos por la clase trabajadora en siglos de lucha es una tarea que no hace sino redundar en una mejor economía, en una mejor sociedad. Porque no nos olvidemos que el principal activo que tenemos para reactivar esta economía y para sacarla adelante somos las personas que la componemos, en la gran mayoría trabajadores y trabajadoras. El sistema financiero cumple una función esencial. No puede ser un obstáculo. El sistema financiero, al contrario, debe ayudar en esta cuestión. Y hemos hecho una propuesta clara. No tenemos escasa capacidad de regular y organizar el sistema financiero, pero para poder estructurar algo, desde luego, ha de ser en torno a Kutxabank. Eso lo tenemos claro. Pero para ello, Kutxabank debería rescatar su carácter público y social. Hicimos una propuesta bien concreta a este respecto. Es decir, la única propuesta que ha estado sobre la mesa, la única propuesta seria, completa, plenamente legal y que en esta transición de modelo ofrecía un instrumento esencial, defendiendo el carácter público y social.
de Kutxabank. La fórmula era fácil, era la cesión de la titularidad de acciones en las instituciones públicas y el mantenimiento del disfrute de esas acciones en las cajas. No hemos visto un debate serio al respecto. No ha habido más que descalificaciones y ahora más que nunca creo que debemos seguir defendiendo esta propuesta y los términos que planteábamos en ella, sin olvidar que estamos trabajando en cuestiones concretas para que ese modelo socioeconómico sea más sostenible y equilibrado, más vinculado con nuestro territorio, como por ejemplo en la eficiencia energética, en el tratamiento de residuos o en la organización de la movilidad. Tenemos mucho por hacer, pero debemos tener claro que el territorio, la tierra, no es nuestra, sino que nuestras políticas deben ser respetuosas, nuestras políticas económicas también. Sobre la gestión del sector público he hablado poco y quisiera decir un par de palabras. El sector público adopta decisiones que afectan a un número enorme de personas, algunas en el aspecto normativo y otros en el aspecto del gasto público, pero si algo puede hacer el sector público es precisamente porque percibe sus fondos de la ciudadanía. Por tanto, todo lo que el sector público quiera proponer debe ser legitimado ante la sociedad y esta legitimidad proviene, creo que debe provenir sobre una gestión estricta y transparente de la gestión pública, explicando claramente cuáles son nuestras prioridades y en qué utilizamos los recursos públicos. No podemos gastar más de lo que tenemos y, por tanto, nosotros no hemos gastado más de lo que disponemos. No hemos caído en la fácil tentación del endeudamiento permanente, porque ese endeudamiento obviamente sí nos da momentáneamente capacidad de hacer más cosas, pero nos hipoteca para el futuro y nos deja con una carga de deuda cada vez mayor para los próximos años. Debemos utilizar lo que tenemos y tratar de ampliar. Y vuelvo a lo de antes, se puede ampliar en base a una reforma fiscal que permita una mayor capacidad de recaudación. Con lo cual, seguramente, tendremos que empezar a mirar a otros modelos en los cuales la capacidad recaudatoria es mucho mayor que la nuestra, porque los niveles de exigencia también son mayores que los nuestros. La reforma fiscal es un elemento fundamental para poder tener más y poder actuar mejor en la sociedad y en la economía. Porque si los recursos son limitados y las necesidades, en principio, esto también es cuestionable, son ilimitadas, pues hay que marcar prioridades. Nosotros los hemos marcado. Ya me he referido antes. Gasto social, actuación de proyectos con impacto real en el territorio, la movilidad sostenible, y hemos tenido que dejar cosas que para nosotros no eran tan prioritarias. En ese sentido, hemos tenido que limitar, parar ese ciclo acelerado de construcción de grandes infraestructuras. Porque no es solución. Porque no es solución. Y lo único que hace es atrasar las verdaderas soluciones. Y que no se entienda mal, no quiere decir que no hay que hacer infraestructuras. Habrá que hacer infraestructuras que realmente sean necesarias. Pero habrá que planificarlo bien. Habrá que planificarlo bien como cada uno hace en su casa, para que en el tiempo no nos genere unas cargas que luego nos puede llevar a situaciones de bloqueo. Bien planificados, bien organizados. Y sobre todo, atender siempre, y en base a lo que tiene que ser el criterio de sostenibilidad, a intentar aprovechar las infraestructuras que ya tenemos. Que no estamos hablando de un país en el que no hay infraestructuras suficientes. Hay infraestructuras y equipamientos públicos más que suficientes. Alarguemos la vida de las que tenemos. Mejorémoslas. Recurramos a la rehabilitación, a la readaptación a nuevas necesidades, pero partiendo de mejorar lo que tenemos, porque tenemos mucho. Las condiciones de accesibilidad de equipamientos públicos que tenemos en este país, muchos las querrían. Bueno, kontatu dizuet, zer egin dugunean aldun. Les he contado lo que estamos haciendo en la Diputación y creo que hay una coherencia en todo ello. No hemos andado dando palos de ciego. No.
todo esto está dentro de una coherencia, de una estructura hacia ese nuevo modelo económico y social que estamos propugnando. En resumen, para asegurar nuestro futuro económico y superar las dificultades, pero aprovechar las oportunidades que nos ofrece la crisis, nuestra propuesta puede más o menos resumirse así. En primer lugar, nuestra economía debe crear riqueza para conseguir una sociedad más cohesionada y un mayor nivel de bienestar. La riqueza no solamente el Producto Interior Bruto, debe tener en cuenta el ecosistema del país. Y sus limitaciones, desde luego, son evidentes mientras no se tengan en cuenta este tipo de cosas. Es decir, las infraestructuras gigantes, saturadas, la urbanización interminable, el sobreconsumo energético, son carencias y limitaciones que debemos tener en cuenta. Son limitaciones que nos impone la Tierra para llegar a un modelo más sostenible y equilibrado. En segundo lugar, el sistema productivo ha de ser reforzado y modernizado para que sea capaz de responder a las necesidades de la ciudadanía. Es decir, debemos transitar de manera ordenada del actual modelo industrial hacia un nuevo modelo capaz de satisfacer la demanda y las necesidades locales, bajo el liderazgo del sector público y su ayuda, y desde luego con la implicación activa del sector financiero. La regeneración de la economía debe considerar no solo las necesidades de aquellas empresas que orientan su producción hacia los mercados exteriores, que también, pero sin olvidarnos de las empresas que suministran básicamente el mercado interior. Y es más, creo que es fundamental, en aras a una mayor fortaleza del propio tejido productivo, establecer una red, unos puentes entre estos dos sectores, estos dos segmentos, que permitan unas relaciones fluidas entre ellos, para favorecer las relaciones entre empresas, en lo que puede ser la cadena de proveedores y clientes. La demanda interna, punto cuarto, la demanda interna es un elemento a impulsar y a proteger. Por eso hay que priorizar aquellas políticas que deriven en una distribución de la renta lo más equilibrada posible. Me refiero, como he dejado claro, al gasto social y a la suficiencia y mejora salarial. El sistema económico debe ser capaz, tiene la obligación de crear las condiciones para garantizar un empleo digno y unos ingresos dignos al conjunto de ciudadanos y ciudadanas. Lo cual significa que junto con la creación de nuevos empleos habrá que distribuir el empleo existente, habrá que repartir el empleo existente. Y desde luego lo planteo desde una perspectiva global, desde una concepción global, en la que no hablo solamente de distribuir el empleo, sino también de distribuir el trabajo, incluyendo el trabajo no remunerado, al que hay que reconocer su función social y, por lo tanto, también debe participar de ese nuevo reparto de las aportaciones que hacemos a la sociedad, en términos de empleo y de trabajo no remunerado. En sexto lugar, es fundamental desarrollar el estado de bienestar digno que garantice los derechos básicos de las personas, como puede ser educación, sanidad, cuidados, vivienda. En séptimo lugar, hay que revisar a fondo la fiscalidad. Una revisión que se base en la progresividad, la equidad y la lucha contra el fraude. Porque la transición que estamos proponiendo y el nuevo modelo de organización económica necesita de recursos, porque la transición, desde luego, va a ser complicada, habrá ventajas y costes que se habrán de compensar y todo ello requerirá, desde luego, de recursos que no pueden conseguirse si no es desde los recursos que el sector público disponga. Bien, la Diputación Foral de Guipúzcoa, aun siendo una institución pequeña, ha encaminado sus esfuerzos en esta orientación constructiva. Pero, como he dicho,
esta propuesta trasciende, digamos, el ámbito de actuación y de capacidad de una mera diputación. Si queremos hacer frente a la crisis en Euskal Herria y afrontar un futuro digno, sostenible, debemos tejer acuerdos amplios. Económico, basado en la dignidad, en la estabilidad, en la permanencia. Eta horretan. Y para ello, además de las instituciones, deben participar también agentes sociales y económicos y personas, porque los procesos de acuerdo no son fáciles, son conflictivos, hay muchos intereses y diferentes en juego, pero desde luego el esfuerzo merece la pena si favorece el interés general. Es decir, una economía más sólida, una sociedad más justa. Y desde luego, para este proceso de cambio debemos de disponer, es indispensable que dispongamos de instrumentos eficaces para poder hacer propuestas integrales. Por eso, dentro de ese amplio consenso al que me refería, creo que cobran especial relevancia la defensa y el impulso a la exigencia de una mayor soberanía para nuestro pueblo. Porque con las competencias actuales difícilmente podremos afrontar un reto como el que estamos planteando en esta conferencia, en esta mesa. Porque, evidentemente, si queremos realmente dar esta transición hacia ese nuevo modelo, necesitamos competencias de regulación, competencias normativas y, por supuesto, también de ejecución en multitud de ámbitos, por nombrar solamente algunos cuantos en los que las carencias son evidentes. En el ámbito de relaciones laborales, en el ámbito de la seguridad social, el sistema financiero, el sistema de ciencia y tecnología, la legislación mercantil o el sistema judicial. ¿Por qué? Porque nuestro país no tiene la misma realidad que el Estado español. Porque tenemos hechos diferenciales. En todos estos ámbitos las condiciones son distintas a las que se pueden impulsar desde una realidad distinta como puede ser la realidad económica y social, incluso de valores del conjunto del Estado. Pues no, simplemente por algunos ejemplos, pues las cooperativas, el sistema financiero con características propias, como unas cooperativas de crédito, con una presencia singular, las condiciones laborales, con unas exigencias y una correlación de fuerzas entre el movimiento sindical, el movimiento trabajador organizado, muy distintas a las que puede haber en el resto del Estado. También tenemos que exigir, creo yo, ampliar las competencias en aquellos ámbitos de competencias parciales, como puede ser en el ámbito de la fiscalidad o la lucha contra el fraude. Y, sobre todo, tenemos que establecer unas cláusulas de defensa de nuestro autogobierno y nuestra soberanía para evitar injerencias excesivas por parte del Estado como las que estamos sufriendo en los últimos, por lo menos, 4 años. El marco actual, por tanto, no asegura nuestro futuro. Nos condena a seguir a ciegas aquello que Madrid decida, y eso, desde luego, no es lo que nuestro pueblo quiere y no nos deja margen para diseñar nuestro futuro. Es cada vez más extendida la idea de que el estatuto, el concierto económico son insuficientes para dar respuesta a las necesidades y aspiraciones de la ciudadanía vasca. Y en ese sentido, desde el punto de vista de la soberanía, debemos plantear propuestas que vayan más allá del actual marco jurídico. Esta es nuestra vía. Debemos acumular fuerzas en favor de la soberanía y de un modelo socioeconómico más justo y sostenible. El esfuerzo para acumular fuerzas en el que nos vamos a empeñar, desde luego, no puede ser, en cualquier caso, argumento para la pasividad. Por nuestra parte, tenemos claro, y quiero reafirmar públicamente nuestro compromiso de continuar impulsando políticas concretas que ayuden a establecer paulatinamente las bases de este nuevo modelo. Muchas gracias por su atención.
Hay varias preguntas sobre la actualidad más rabiosa que pasa en forma de lista, de la lista Falciani. Le preguntan a doña Elena Franco, hay preguntas en castellano y hay una en euskera, que enseguida también le traslado. ¿Cuántos evasores guipuzcoanos se han detectado gracias a la lista Falciani? Algunas fuentes hablan de casi un centenar. ¿Se ha cuantificado a cuánto asciende la evasión fiscal? Hay otra pregunta que añade cómo intervenir ante esta situación. Precisamente es uno de los temas que hemos tenido encima de la mesa, pues como tú bien has dicho, por actualidad, ¿no? Bueno, pues liga directamente con lo último que acabo de decir. Seguramente el acceso que podemos tener a la lista Falciani lo tendremos que hacer a través de la Agencia Tributaria del Estado. Pone en evidencia las dificultades reales que tenemos en las condiciones actuales para acceder a información veraz y completa sobre la evasión fiscal, y en la medida en que no tienes información es mucho más difícil las posibilidades de cuantificarla y, por supuesto, de actuar contra ella. Entonces, en ese sentido, pues, de información limitada no me consta, aunque tampoco he tenido acceso directo a la lista, tampoco creo que en este momento me corresponda directamente ponerme en contacto con Falciani, porque aparte que tampoco creo que sea que me considere interlocutora suficiente, precisamente pues, por lo que hemos dicho antes. Los costes de no ser un Estado también se reflejan en estos temas, por desgracia. Falciani zerrendan agertzen diren laurogei gipuzkoarrek. Los 80 nombres que aparecen en la lista de Falciani han regularizado su situación con Hacienda y, si es así, ¿cuánto dinero ha recuperado la Diputación? Bueno, vuelvo a repetirlo. Es decir, a veces el impacto mediático nos obnubila. No sé si son 80, o son 200, no sé si son guipuzcoanos o tributan en Guipúzcoa. Todo ello, desde luego, exige un análisis mucho más estricto. Debemos conocer qué es lo que contiene esa lista. Vamos, desde luego, a esforzarnos por obtener esa información. Utilizaremos nuestros limitados recursos, pero desde luego si son personas que deben tributar en Guipúzcoa, desde luego vamos a emprender las acciones oportunas contra esas personas. Arantxa, desde la Universidad del País Vasco, habla usted de proteger a las clases medias. ¿No cree usted que el impuesto sobre las grandes fortunas va precisamente contra las clases medias? ¿Por qué otras diputaciones no establecen ese impuesto? Bien, no creo que sea así, pero diría que sé positivamente que no va en contra de la clase media, porque por el diseño de ese impuesto queda fuera de su tributación. Solamente un 1,5% de las personas que tributan en Guipúzcoa pagan este impuesto de grandes fortunas. No creo que el 1,7% de la sociedad sea la clase media, desde luego, sino creo que corresponde, desde luego, a la élite de la sociedad. Y cuando nos preguntan es si son realmente personas ricas, de grandes fortunas, bien, todo es relativo, obviamente. Ricos en comparación con ¿qué? ¿Con quién? Seguramente la mayoría de nosotros seríamos ricos con referencia a cualquier país de África, pero si hablamos de un 1,7, como digo, de personas que tributan por este impuesto, no creo que estemos refiriéndonos a la clase media. Y si otras diputaciones no han optado por este impuesto, desde luego debe dirigir la pregunta a ellos. Nosotros pensábamos que esta apuesta nos permitía, por las razones que ya he expuesto, por una parte cuestiones de justicia fiscal y social y por otra parte sobre la legitimidad del sistema fiscal, creo que es importante la función que cumple la tributación sobre las grandes fortunas y desde luego tiene una evidente consecuencia positiva porque en el año en que ha estado en vigor en Guipúzcoa el desarrollo de este impuesto ha sido de un 50% en un solo año y, por tanto, es evidente. El Gobierno calificó la deuda de la Diputación como insostenible. ¿En qué situación la deja? ¿Qué pasos se han dado?
La dejamos en las mismas condiciones en las que la encontramos. Creo que he comentado que no hemos ido a gastar más de lo que tenemos. Ahora bien, tampoco tenemos que pensar que el endeudamiento es malo de por sí o es bueno de por sí. El endeudamiento, en el caso de las entidades públicas, es un elemento a tener bajo control. Las dificultades que encontramos, en el caso de la Diputación de Guipúzcoa, llegamos al Gobierno con un endeudamiento del 80% respecto a nuestro presupuesto propio, más el endeudamiento indirecto de la sociedad pública foral Bidegui, con lo cual ya nos iríamos a muy por encima de, pues, casi duplicaríamos el presupuesto, ¿no? Hombre, habría sido una irresponsabilidad haber seguido aumentando el endeudamiento. Ahora, tampoco me parece que en un momento de crisis y necesidades como el actual tendríamos que haber entrado en una senda de reducción del endeudamiento, con lo cual nuestro compromiso fue mantenerlo. Creo que habrá que llegar a un momento en el que las condiciones, sobre todo en la medida que la recaudación vía reforma fiscal aumente, o mejor, vía reforma fiscal o aumento del crecimiento económico, que son los elementos que pueden mejorar la recaudación, habrá que replantearse seguramente reducir algo la deuda, simplemente por una razón práctica, porque bueno, en algún momento verdaderamente se necesitan esos recursos para acometer proyectos estratégicos y proyectos que necesitan de un impulso mayor en un momento determinado, ¿no? Entonces, bueno, lo hemos dejado tal como lo encontramos. Creo que es una cuenta de resultados suficientemente razonable. Han hecho ustedes en Guipúzcoa una campaña publicitaria para recordar que hay que pagar las facturas con IVA. ¿Tan alto es el fraude de IVA en Guipúzcoa? ¿Lo puede cuantificar? ¿Han subido los impuestos? ¿Cuántos contribuyentes han trasladado su domicilio fiscal de Guipúzcoa a otros territorios? Bueno, me gustaría ser un ordenador y tener todos los datos en la cabeza, pero mira, no lo soy, ¿no? Pero sí te puedo contestar algunas cosas. El fraude por IVA creo que no está cuantificado. A mí no me gustan, por ejemplo, esas cuantificaciones, entre comillas, que se hacen, por ejemplo, de la economía sumergida. Pues la economía sumergida, si algo tiene, es que se opaca, con lo cual es muy difícil de cuantificar. Es lo mismo que el fraude por IVA. Evidentemente, si son transacciones que no figuran en ningún sitio, es muy difícil saber cuál sería el IVA correspondiente. ¿Por qué hemos hecho una campaña? Porque a pesar de no tener los datos precisos, sabemos que es una práctica generalizada. Y bueno, aprovecho para decir que entiendo que haya gente que cuestione la política que se está siguiendo con la imposición indirecta, que por cierto, también eso lo decide Madrid. Y también eso nos limita otras posibles actuaciones en la imposición indirecta, porque un sistema fiscal se diseña en su conjunto. Y nosotros tenemos la limitación de solamente poder referirnos a lo que es la imposición directa. Entonces, yo entiendo que haya gente que un IVA del 21% en una economía deprimida, en una coyuntura desfavorable con la actual, le parezca excesivo. Lo cual no quita para que tengamos que cumplir, lo que digo siempre, lo que hay que hacer es cumplir las obligaciones tributarias, las obligaciones fiscales, y si no estás de acuerdo con las políticas fiscales que se están aplicando y que se están decidiendo, protesta, organízate para cambiarlo y, sobre todo, no votes a los partidos que las defienden. La mayor parte de los ciudadanos estamos de acuerdo en la necesidad de un reparto equitativo en las políticas sociales. También estaremos de acuerdo en que para repartir es necesario crear el empleo público. Dice esta pregunta, es necesario, pero no deja de ser un gasto. ¿Qué programas han puesto en marcha o piensan poner para atraer empresas? Lo que tengo muy claro es que lo que no podemos hacer es atraer empresas vía competitividad en precios. Es decir, reduciendo salarios y reduciendo imposición. Porque eso es pan para hoy, hambre para mañana. Creo que he insistido mucho en que tenemos que crear un modelo económico sostenible y perdurable. Hoy en día competir vía precios para una economía que se supone avanzada y situada en lo que es la Europa occidental como nosotros no es una solución de futuro. Tenemos que ofrecer otros valores. Tenemos que ofrecer un sistema productivo estructurado, organizado, con una capacidad tanto organizativa, tanto de formación, tanto de aportación suficiente para que sea atractivo, no para atraer capital, sino para que el capital que tenemos se pueda organizar y pueda ser rentable en esas condiciones.
porque tampoco me gustan nada los planteamientos de vamos a traer capital extranjero. El capital extranjero hoy en día tiene muchas localizaciones para elegir. En esta economía globalizada puede elegir todo el mundo y actúa en función de sus intereses. Y cuando quiere viene, aprovecha los activos del territorio en el que se asienta, que puede ser conocimiento, puede ser redes de comercialización, y cuando quiere se va y se los lleva, porque muchas veces esas empresas extranjeras tampoco están ancladas en el territorio. Entonces yo creo que es mucho mejor apostar por que el capital vasco pueda realmente tener un entorno seguro, un entorno competitivo en base a valores propios de una economía avanzada, como puede ser la formación, la investigación, la innovación, un tejido productivo estructurado, unas redes y unas cadenas de valor adecuadas. Creo que por ahí tiene que ir las posibilidades. ¿Cómo concretarán, ejecutarán, dice esta pregunta, la desobediencia a la que se insta en la vía vasca de Bildu? ¿Dejarían de pagar el cupo? ¿Dejarían de cumplir la ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera? ¿Dejarán que los municipios guipuzcoanos lo incumplan? Pues es una pregunta muy interesante, y creo que nos sitúa un poco en lo que yo estaba comentando, ¿no? ¿Vamos a por consensos amplios? ¿Vamos a defender nuestro país? ¿Vamos a por una mayor soberanía económica? Evidentemente, esas cosas no se deciden de un día para otro. He dicho que los consensos son difíciles, son conflictivos y tienen que ser negociados. Lo que me interesa sobre todo es que primero lo negociemos a nivel de casa. Tenemos que tener una fuerza en Euskal Herria para poder enfrentarnos al Estado español, porque si estamos divididos, pues difícilmente vamos a poder conseguir nada. Creo que es de emergencia, es una necesidad de emergencia social el hacer esa apuesta. Y no lo digo solamente desde un punto de vista abertzale, que también lo puedo decir perfectamente. También lo digo desde un punto de vista de supervivencia social y económica. Creo que no tenemos instrumentos para hacer frente a todos esos ataques desde el Estado. Porque, entre otras cosas, el sistema judicial también lo controlan ellos. Entonces, o nos organizamos, nos articulamos como un núcleo potente ante esa posibilidad, o nos vamos a disolver como pueblo y como sociedad. Entonces, me parece que es una posición tanto de defensa de Euskal Herria, de defensa de nuestro país, como de defensa de los intereses de las personas que lo integran, es fundamental articularnos de forma organizada, consolidada, para hacer frente a esa realidad. En el momento en que estemos en esas posiciones, creo que se pueden tomar muchos de los pasos que se plantean en la pregunta, incluso más. Dos preguntas sobre Kutxabank. Kutxabanki buruz... Kutxabank, la propuesta planteada por la Diputación Foral de Guipúzcoa se puede aplicar todavía, es aplicable. ¿Arreglaría la situación en la que se enfrenta Kutxabank en este momento? No tengo duda de que sí, pero es una cuestión de voluntad. Deberíamos replantear la propuesta que nosotros planteamos en su día, pero vamos a tener mayores dificultades ahora ya por parte del Banco de España. Pero si hay voluntad, podemos retomar nuestra propuesta. Y creo que sería una vía de solución de los problemas, porque realmente, de esa forma, las obligaciones a las que nos debemos someter hoy no deberíamos cumplirlas. Podríamos ser una fundación común y una fundación bancaria, y desde ese punto de vista podríamos articular un modelo que garantice la participación de las instituciones públicas y de la ciudadanía, es decir, el control social y público de Kutxabank. Todavía estamos a tiempo de retomar la propuesta que en su momento hizo la Diputación Foral de Guipúzcoa. Leo textualmente la otra pregunta alusiva a Kutxabank. Efectivamente, dice la persona que nos acompaña, el presidente de Kutxabank dispuso de bienes de la entidad para amparar al exdelegado del Gobierno, y esto, además de constituir una ilegalidad, puede costarnos el mantenimiento de la entidad como pública.
La pregunta, ¿no es lo mismo disponer de fondos públicos para asistir a las familias de los asesinos presos en sus viajes para visitarles? No sé, no es lo mismo comprar alubias en el mercado, no sé, creo que son dos cosas totalmente distintas. Es decir, me parece que unas entidades financieras tienen una serie de requisitos de comportamiento, de funcionamiento establecidos por ley, y las irregularidades son irregularidades. Que un gobierno o que una administración, de forma transparente, consensuada y en función de los valores que defienda, quiera decidir qué uso hace de sus fondos públicos, creo que no tiene nada que ver con la situación, porque no tiene por qué ser irregular. Hay una pregunta para el diputado general de Guipúzcoa, Martín Garitano. Le trasladan, ¿qué le parece la dimisión de la alcaldesa de Munguía, que alega motivos de conciencia para no colocar la bandera española en este caso? ¿No deja al resto de cargos del PNV y Bildu en mal lugar, incluido a usted mismo? Bueno, supongo que la alcaldesa de Munguía no ha pretendido dejarnos en mal lugar ni al resto de cargos públicos del PNV o Bildu, ni menos a mí personalmente. Yo tengo que manifestar mi respeto por esa decisión. Mi respeto, incluso mi aplauso, porque alguien decida dar un paso adelante en la desobediencia civil y negarse a acatar, a asumir la imposición. Dicho esto, y para evitar términos de comparación, porque usted no lo ha hecho, yo creo, y lo he repetido, lo he manifestado en más ocasiones, que la desobediencia civil es un instrumento precioso que tenemos las vascas y los vascos para la emancipación nacional y social que la mayoría queremos. Dicho esto, hay que decir que la desobediencia civil hay que utilizarla con la precisión de un bisturí. Es decir, aunemos fuerzas, estructuremos estrategias de desobediencia, vayamos todos de la mano. No pretendamos que alguien se inmole políticamente en beneficio de intereses que pueden ser espurios. Vayamos todos de la mano y la bandera española nunca más ondeará en un ayuntamiento o institución regida por abertzales. Muy bien, retomamos las preguntas para Elena Franco. Restan 4. Vamos ya con el tiempo ajustado. ¿No cree que la exigencia del euskera para acceder a contratos con la Diputación ataca de lleno la libertad de oportunidades del sistema? Bueno, esto se está pareciendo parecer, no sé, conozcamos a la diputada, ¿no? O sea, me estáis preguntando un poco de todo. Yo traslado todas. Si la exigencia de euskera, hombre, yo creo que no es un tema especialmente que controle, pero creo que hay una legislación en la que establece perfectamente para qué cargos, para qué funciones, para qué puestos de trabajo se requiere, qué niveles de euskera y qué no. Con lo cual no creo que atenta contra nada, al contrario, creo que refuerza lo que tiene que ser una de las apuestas serias también de este país, que es recuperar nuestra lengua y conseguir un estatus normal frente al castellano, por lo menos en primera instancia, cosa que hoy en día todavía queda muy lejos de la realidad sociolingüística actual. Evidentemente también se puede hacer propuestas para ir más allá. Lo que no tiene mucho sentido tampoco es en los puestos de trabajo en el sector público, en el que hay que atender a los ciudadanos y ciudadanas vascas, haya una incapacidad para poder conectar, para poder relacionarse con esas personas. Con lo cual la apuesta tiene que ser clara. Las exigencias están marcadas, progresivamente hay que avanzar hacia una sociedad, por lo menos, plenamente bilingüe y sin duda alguna en lo que a la administración pública se refiere. ¿Cree que un próximo cambio de gobierno nacional está motivando que las empresas se den prisa por despedir o deslocalizarse por si se modifica la reforma laboral? Nacional, español, ¿no? Me imagino que estás hablando, me imagino que pregunta hará referencia a la emergencia de Podemos y las opciones de llegar al gobierno, ¿no? Creo que estamos otra vez ante el discurso del miedo, el discurso de que la reforma laboral, con unas mejoras, en definitiva, en las condiciones laborales y en la protección de los derechos de los trabajadores puede orientar a las empresas.
Yo lo he dicho antes. Creo que la competitividad de bioprecios, la competitividad que se basa en la precariedad, no es una opción para nadie en una economía avanzada y globalizada como la nuestra. Y si hay empresas que siguen pensando que van a competir en esos parámetros, desde luego no creo que le hagan mucho servicio a un planteamiento serio y de futuro para el Estado español y para su economía. Le trasladan, ha tenido un discurso coherente a la hora de explicar las políticas de la Diputación. ¿No le parece que, sin embargo, el deseo de implantar el sistema puerta a puerta adolece del consenso ciudadano? Hay algunos temas recurrentes. Bueno, evidentemente yo creo que la imposición también es uno de los temas que se utilizan a veces de una manera poco precisa. Porque yo creo que hay algunas decisiones que corresponden a los órganos que corresponden. Los órganos pueden o no decidir compartirla de alguna manera con el resto de ciudadanos o ciudadanas. A mí no me consultan. El ayuntamiento, cuando en mi municipio quiere cambiar la dirección de las carreteras, por ejemplo, y me fastidia. Y hay mucha gente a la que cambiar la dirección de las carreteras, bueno, le parece horroroso. Y si hiciéramos una consulta, pues igual no se cambiaría nunca nada en ningún sitio. Con lo cual yo también creo que hay que combinar lo que pueden ser las consultas con los ciudadanos y ciudadanas con también las facultades de ejecución y decisión que tienen los órganos administrativos elegidos democráticamente. Se puede aplicar al caso de la TESATE como se puede aplicar a muchos otros casos. No creo que se pueda hablar de imposición solamente en algunos casos y en otros legitimar la capacidad, pues en este caso, de los ayuntamientos y de los plenos para tomar decisiones. Me parece que es una utilización muy interesada de un tema muy concreto que se ha totalmente sacado del tiesto. Una persona que nos acompaña le traslada ya las dos últimas cuestiones. Con ellas concluimos. ¿Tiene intención de repetir en su cargo si Bildu revalida su victoria en Guipúzcoa? Y la segunda, ¿ve con buenos ojos una alianza con Podemos, una alianza electoral, claro? No me gusta nada hablar de proyectos personales, de mi futuro personal y por dónde voy a ir. Ya sé que es una pregunta mía, que es una pregunta política. Creo que las decisiones sobre configuraciones de los gobiernos no dependen exclusivamente de las voluntades individuales, y con lo cual pues, habrá que ver en su momento cuáles son las apuestas, cuáles son las propuestas y cuáles son las necesidades que como coalición tenemos de cara al futuro. Con lo cual, ni sí, ni no, ni nada parecido. ¿Posible alianza con Podemos? Bueno, no creo que seamos una fuerza política que en principio estemos cerrados a alianzas con nadie. Ahora bien, siempre hemos dicho que las alianzas van a ser sobre una base programática, sobre coincidencias reales en las políticas, en las propuestas y en las posibilidades de actuación. De momento, Podemos es una incógnita en lo que se refiere a Euskal Herria. No sabemos incluso si se van a presentar a las elecciones, en las forales, por ejemplo. Habrá que ver si se presentan o no, con qué programas, con qué posibilidades, y luego de ahí adelante ya se verá alianzas, coincidencias, alianzas puntuales, posibles trabajos en comunes y demás. De momento creo que es un poco pronto para precisar con más detalle. Muy bien, pues con estas incógnitas que nos deja sobre la mesa Elena Franco, cerramos este foro de debate y reflexión. Hemos contado con la grata presencia de la diputada de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Ahora, como siempre, el patrocinador de este desayuno, el Grupo Santander, quiere agradecer la presencia de todos ustedes. Jesús Mari Zelaya, director comercial de empresas del País Vasco del Banco Santander, tiene la palabra. Hola, Egunon. Egunon Danay. En primer lugar, quería agradecer, en nombre del Banco Santander, patrocinador y colaborador, con estas jornadas de Fórum Europa, en la Tribuna de Euskadi, la ponencia que ha hecho Elena. Creo que ha sido una ponencia que a todos nos ha parecido grata. También agradecer a Martín por sus palabras de bienvenida y, por supuesto, también agradecer a Nueva Economía por la organización de estas jornadas y, sobre todo, a todos vosotros por la presencia y eskerrik asko eta hurrengo arte.